Estamos en la cuarta parte de el tema del ego y vamos a ir como muy lento con este tema que da pie para hablar de muchas cosas porque es un aspecto central y de él se pueden derivar, como digo, muchos temas afines a este tema principal. Incluso podríamos estar toda la vida hablando del ego porque nos determina en nuestra existencia, tiene que ver con el proceso que estamos haciendo existencialmente en esta experiencia humana. Es fundamental. Tanto así que una escuela tan importante en el autoconocimiento como el budismo trata el hecho fundamental de que su gran maestro, Buda, llegó a la realización o a la meta o como queramos llamar de ese camino cuando disolvió al ego. Por eso que es tan importante este tema. Aquí yo les puse en el chat de Bionosis, se puede decir que es la contraparte, para que entendamos a través de la diferencia mucho más lo que es el ego. Y en el hinduismo, a esa contraparte se le llama Atman. El término Atman se refiere a la esencia del ser o alma. Un concepto fundamental en el hinduismo, representa el verdadero yo individual, inmortal e inmutable que trasciende el cuerpo y la mente. En el hinduismo se considera que el Atman es idéntico a Brahman, que es como el Dios supremo para ellos, la realidad última y universal. Y su realización es el camino para la liberación del ciclo de la reencarnación, samsara. El yo verdadero, el Atman, es la verdadera esencia de una persona distinta del cuerpo y de la mente. Inmortalidad es una parte inmortal e inmutable de la existencia que sobrevive a la muerte física. Ya los sistemas hindúes, especialmente la Vedanta o el Vedanta, sostienen que el Atman individual es idéntico al Brahman, la realidad última universal, aquí que lo abarca todo. El simbolismo y significado. Como la sal en el agua, se usa la analogía de la sal disuelta en el agua para explicar su presencia invisible pero omnipresente. Aunque no se ve, se sabe que está ahí. Este yo real, esta esencia divina que tiene las mismas propiedades o características de Brahman, el Dios absoluto. Entonces podríamos decir que el Atman, esta esencia divina que somos nosotros, realmente es una extensión de Dios. La ignorancia del ego, confundir el Atman con el ego, que en esta cultura se llama Ahamkara, es considerado un error. El Atman es la realidad y permanencia, mientras que el ego es ilusión y transitoriedad. Ahí se ubica la gran y total diferencia. El Atman es real y permanente, o sea, inmortal, mientras que el ego no es real, es ilusión y es transitorio. Va
aparece y desaparece, se disuelve. El testigo eterno, también es llamado el Atman como el testigo, el observador. El Atman es el testigo silencioso que observa las experiencias, pero no se ve afectada por ellas, ni por la ilusión maya. Al contrario del ego, que se ve afectado por todo, ya sea para experiencias de placer, de satisfacción y para experiencias de dolor o sufrimiento. Esos son los dos polos de la experiencia. ¿Por qué leo esto? Para que tengamos clara la diferencia entre ese aspecto divino, ese yo, que también le podemos llamar yo, ese yo real, que es el Atman, y el ego ilusorio, que es llamado también el yo inferior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Tenemos que llegar a un nivel de autoobservación y de autoconocimiento tan agudo y tan profundo de empezar a diferenciar cómo actúa, cómo se manifiesta el yo ilusorio a diferencia del yo real. Y esto es difícil, es toda una práctica y también es una práctica que abarca muchas vidas. El profundo conocimiento de estas realidades que habitan dentro de nuestra psiquis. Entonces hay que empezar a practicar la autoobservación. Eso también es una práctica, como digo. Cuando uno siente algo, cuando uno está pensando, hay que observar esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones, y ahí deviene el conocimiento de quién es el que está activo. Si es totalmente una identificación con el ego, pero al solo hecho de observar, ya el Atman o la conciencia superior ya está activa. Cuando ese yo o ese observador esencial no está activo, cuando no hay autoobservación, cuando no hay observación. Cuando no hay observación, hay una plena identificación. Y uno, o sea, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras sensaciones son administradas por la identificación del yo ilusorio. Y también hemos visto que hay distintos yoes, una variedad de yoes, porque en abstracto y en síntesis nosotros hablamos del ego, pero ese ego también está constituido por una multiplicidad de distintos yoes. Voy a hacer una pequeña analogía. Pensemos que nosotros somos una empresa y esa empresa está en un edificio, entonces tiene un jefe, un gerente general que está en el último piso. Y ese gerente general nadie lo ve, a pesar de que el jefe, pero todos los empleados de abajo no lo ven. Y esos empleados de abajo tienen distintas funciones. Ya unos pueden ser vendedores, unos pueden ser administrativos, otros pueden ser guardianes, lo que uno se le ocurra. Y esos vendedores hacen el trabajo ya de esta empresa. Y el jefe, digamos que
tiene puesto como un GPS, una cámara, un micrófono y les da instrucciones. ¿Por qué? Porque en el fondo hay como un deseo esencial de todo ser que viene del alma, que es vivir en equilibrio, vivir en plenitud, vivir en paz, vivir en felicidad, en armonía, que es lo mismo que salud, vitalidad. Todos los seres quieren eso. Y son la expectativa de la empresa, los objetivos, los patrones y la misión de cualquier empresa. Pero ya este Atman tiene unos avatares, se puede decir, que son estos empleados. Y estos empleados son los que interactúan con otros avatares, ¿ya? Que son como los personajes en este juego. Ya la empresa, hay muchas empresas y todas juegan. Entonces, este jefe, este Atman, este yo superior, de repente le encarga misiones a estos empleados y los empleados muchas veces equivocan, o sea, se equivocan, cometen una serie de errores y se desconectan de ese jefe central, de ese que lo está observando. Entonces, a veces en la interacción, el jefe ve que un empleado se identificó y se puso a pelear en una negociación con otro empleado. Y ese empleado que está peleando cortó la cámara, ya no hay observación, cortó el micrófono, ya no recibe ya la voz de ese jefe. Cada vez que hay una identificación, se corta la comunicación. Y el personaje, los empleados, actúan de manera desconectada y autónoma. Luego ve que otro empleado se identificó, digamos, con la lujuria y empezó a acosar a otro personaje de otra empresa. Y ahí también se cortó la comunicación. Bueno, llega un momento cuando el jefe se vuelve a conectar con todos y se da cuenta que administraron mal algunos, ya los que se desconectaron, se identificaron una serie de circunstancias y administraron mal los propósitos de la empresa. Entonces los tiene que corregir, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la analogía? La analogía es que nosotros tenemos ese observador, ese yo divino, y constantemente debería estar observando y trata de que el yo, los yoes estén alineados y reciban las órdenes de esta conciencia, porque el personaje es inevitable. Respondemos a un nombre, tenemos un cuerpo, tenemos una personalidad, pero la eficacia, ya con respecto a lo que se espera, tiene que ver con esa conciencia central, ¿ya? Eso es como la analogía que les quería decir, que igual se dice que el amo debería ser siempre la conciencia que deviene de ese ser interno, de ese yo superior, y que los otros no son los amos, son administradores nomás. Y mientras mejor administras de acuerdo a las directrices de ese amo,
nosotros funcionamos mucho más en armonía, equilibrio y coherencia. Si no, somos seres demasiado fragmentados. La fragmentación es una condición en que estamos los seres humanos en este momento y la sociedad actual incluso nos condiciona para fragmentarnos más. Vivimos en una sociedad, en un sistema, en un modelo que propicia la fragmentación. ¿Qué significa fragmentación? Que no hay coherencia, que hay una disociación de muchos aspectos. Y esotéricamente a eso se le llaman yoes. Tenemos muchos yoes disociados, fragmentados. Entonces, somos seres que sentimos en coherencia con lo que pensamos y actuamos. Claro que a nosotros nos hacen participamos en una encuesta valórica, nos hacen una serie de preguntas y nosotros respondemos de acuerdo a nuestros valores, a nuestros ideales, pero después tenemos que observarnos si somos coherentes con ellos. Y ahí nos damos cuenta de nuestra disociación. ¿Cuál es el camino de la autorrealización? El camino interno es ir acabando la fragmentación. Acabando la fragmentación, nosotros empezamos a cohesionar toda esa energía psíquica, que es como un alma que está partida en muchos pedacitos disociados y comenzamos a pegar todos esos pedacitos y se empieza a formar un ser real y verdadero. Eso es autorrealización. Eso es lo que hablan las enseñanzas de la Vedanta de la India. Ellos hablan que cuando se logra la autorrealización del ser, cuando este ser vuelve a unificarse en coherencia y vuelve a tener un solo deseo, una sola voluntad, un solo propósito y se alinea con su Dharma, ya se logra esa realización del ser. Y el ego atenta contra eso. El ego nos divide, el ego nos fragmenta y el ego nos debilita. Porque si nosotros estamos fragmentados, somos débiles. Queremos algo y con cuánta energía y poder nos dirigimos hacia nuestros propósitos, con poco. Porque pongamos que tenemos 100 fragmentos y tenemos un propósito y para ese propósito actúan 40 y quedan 60 al margen, porque no comulgan con ese propósito, porque están en contra, porque se resisten. Ya el ego, la multiplicidad de ego producen también resistencia a muchos propósitos. Ganas de cambiar, ganas de progresar, ganas de ser más sano, ganas de tener mejores relaciones, de estar más en armonía, de ser más vitales. Tenemos muchos propósitos muy nobles después de leernos un libro de conocimiento, pero a la hora de aplicar eso y tener logros y llevarlo a la práctica, bueno, ahí empieza una resistencia, porque tenemos muchos personajes dentro de nosotros mismos que están grabados con otro programa. Hay flojos, eh, hay rebeldes, hay otros que les gustan otro tipo de cosas, y así podemos observar una multiplicidad de disonancia.
¿ya? Ahora, dentro de esa coherencia que tan anhelada que nosotros queremos lograr, también no es que nosotros nos polaricemos solamente en el conocimiento llamado espiritual, porque hay mucha gente polarizada en, entre comillas, lo espiritual, y esa gente también está muy fragmentada, porque quiere estar siempre en una especie de meditación, en una especie de armonía, y si que eso es una parte ya que nos conforma como humanos, pero también nosotros tenemos otras dimensiones, otros departamentos. Tenemos el aspecto animal, incluso el aspecto reptiliano en nosotros. El aspecto reptiliano es súper instintivo, súper ligado a la supervivencia. El aspecto animal tiene que ver mucho con las emociones y también tiene otras dimensiones en donde se mueve y se expresa. Y también tenemos una parte ya mucho más sutil, le podemos decir, más refinada, más abstracta, y ahí entran a correr muchos ideales de tipo espiritual, existencial, filosófico. Y nosotros tenemos que estar en armonía con todas esas dimensiones que habitan en nosotros. Tenemos necesidades, tenemos pulsiones de la naturaleza, tenemos instintos que funcionan en automático, tenemos emociones básicas, tenemos sentimientos que están más refinados y tenemos una conciencia. Entonces, el verdadero cultivo de la espiritualidad es cuando todo eso está en armonía, en equilibrio. Porque hemos visto, y también nos ha pasado a nosotros seguramente en nuestra etapa de vida, que a veces nos hemos desequilibrado con las enseñanzas espirituales. Porque las verdaderas enseñanzas espirituales funcionan en la sabiduría y nadie nace siendo sabio. Eso se va adquiriendo. Así que cuando comenzamos un camino espiritual, no leemos los libros del budismo, podemos participar en grupos de meditación, en comunidades metafísicas, pero siempre vamos a estar desequilibrados porque necesitamos una madurez, una experiencia, una práctica y una sabiduría para ir entendiendo ese camino. A los 20 años, por mucho que nos pongamos a leer libros de budismo, es muy difícil que lo practiquemos tal cual realmente significa esa línea espiritual. Y eso ocurre con todo, con el cristianismo, con el budismo, con la metafísica, con el hermetismo, todo, todo, todo. Esa antesala es para ir a los PowerPoint. Mm, Aquí voy a buscar compartir. A veces se me ocultan estas cosas. No encuentro el compartir. Y volvemos al tema del ego. ¿Alguien conoce a esta persona que sale aquí? El que lo conozca diga que sí. Si no, seguimos. Sí, yo hago dispensa. No es. Es Cartole. Ah, igual. No, no lo cacho, no lo cacho.
Bueno, le recomiendo un libro muy famoso, tiene varios, pero hay uno muy famoso que se llama El poder de la hora. ¿Por qué se lo recomiendo? Porque es un libro muy integral. Él habla de todo ahí y de cosas de fácil comprensión, pero muy profundas, y habla mucho del ego y de una práctica fundamental que es aprender a estar en aquí y ahora, en el aquí y ahora. Y quien va practicando el aquí y el ahora, en situarse, va realmente saliendo del estrés, de las preocupaciones, de la ansiedad, de la depresión, de muchas cosas que nos aquejan y que nos sacan del equilibrio. Porque la mayoría de las veces es como que él explica en ese libro que el noventa y tantas por ciento de nuestras horas en el día estamos eh, sin ningún problema, no nos ocurre nada grave, no hay nada que resolver, y que la mayoría de las veces todos esos que llamamos problemas que nos quitan la paz interna o el equilibrio son proyecciones de la mente, estar en el pasado o en el futuro. Y eso es real, porque si uno empieza a hacer este especie de observación y de análisis de todos los momentos del día a día, uno se da cuenta que es cierto. Cuando nosotros debemos estar en alerta y debemos activar el cortisol, que eso deviene de estados de estrés, cuando nuestra supervivencia está siendo amenazada. ¿Cuántas veces en el día nuestra supervivencia realmente está amenazada? A veces pasan semanas enteras o meses que eso no ocurre, pero hay mucha ansiedad, la gente no puede dormir, hay mucho estrés, hay mucha también depresión, y la práctica del situarse en el aquí y ahora va realmente sanando todos esos estados alterados de supervivencia creados por la mente y por el ego fantasioso. Eh, En Mercado Libre está el libro, ¿ah? claro, un Bueno, ego, gracias, un ego paranoico, porque también una de las características del ego es que es súper paranoico. Se pasa mil películas y realmente en los hechos no está pasando nada. O sea, si alguien va manejando y de repente se le cruza a alguien con luz roja, ahí hay que activar ya, eh, ahí hay que extralimitar todas esas sensaciones, todas esas hormonas que tienen que ver con esos estados de un estado crítico, de alerta máxima. Si hay un accidente, si hay un asalto, pero increíblemente que mucha gente vive en ese tipo de estado psicológico cuando está sentado en una oficina, cuando está en su casa, cuando va en el metro. Ese es uno de los problemas graves que tenemos como sociedad. ¿Qué es el ego para Eckhart Tolle? El ego al que nos referimos en este texto es el que expone Eckhart Tolle. Tolle habla del ego como la voz interior que nos hace pensar en el pasado que no disfrutamos o el futuro utópico. Nos compara con otros, nos coloca como inferiores y nos critica en todo lo que acaba como resultado de nuestra vida. Bueno, eso también es muy común, de que tenemos una voz interior, en este caso es el ego, que siempre nos está criticando, que no somos lo suficientemente especiales, eficientes,
y podemos buscar una serie de otros resultados que espera de la vida el ego. Y no nos deja en paz. Hay egos que son muy autoexigentes, que nos trata mal, que nos castiga mucho. Aquí estamos hablando en una cara y puede haber también otra cara del ego que es una autoinsurgencia demasiado también desarrollada, una irresponsabilidad, etcétera. Recordemos que la polaridad son dos caras del mismo ego. Y también siempre nos está llevando al pasado y al futuro, como lo que hablaba yo de la capacidad de estar en el aquí y ahora. El yo ilusorio, la palabra yo encarna el mayor error y la verdad más profunda, dependiendo de cómo se utilicen. Claro, dependiendo si estamos hablando de nuestro yo real o nuestro yo ilusorio. Esa es la diferencia. Es la utilización cotidiana normal. Yo encarna el error primordial, una percepción errónea de quién eres, una sensación ilusoria de identidad. Esto es el ego. Esta sensación ilusoria del yo es una ilusión óptica de la conciencia. Eso decía Einstein. Una sensación ilusoria del yo. Óptica es lo que creemos ser, lo que creemos ver. Este yo ilusorio se convierte en la base de todas las interpretaciones posteriores de la realidad, o más bien malinterpretaciones de todos los procesos de pensamiento, interacciones y relaciones. La realidad se convierte en un reflejo de la ilusión original. Hay una ilusión original que parte con esta sensación de el yo. Por ende, después toda la realidad es un reflejo de esta ilusión original que se va creando con nuestra identidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro ego empieza a tener un prisma, un sesgo para decodificar la realidad. Y paradojalmente esa realidad después es reflejo de ese prisma. O sea, vemos lo que queremos ver y co-creamos una realidad en coherencia con nuestras creencias, con nuestras experiencias, con lo que creemos que es real. Y ahí entramos en un bucle y empezamos a entrar en un laberinto porque creemos en algo de acuerdo a cómo lo percibimos y después lo vamos proyectando en el afuera y lo vamos reafirmando. O sea, yo tengo un prisma, un cristal con que veo la realidad y después la proyecto afuera y la confirmo y digo, ah, yo tenía razón. Pero tengo que darme cuenta que estoy solamente recreando y co-creando de acuerdo a mis creencias. Si yo cambio esos paradigmas de raíz, muchas creencias, voy a empezar a percibir una realidad en el afuera diferente a lo que comúnmente yo aseguraba que era lo real. El ego no es malo, solo es inconsciente. También en este tipo de enseñanza caemos en el error ya de, como digo, caer en la trampa de la polaridad bueno o malo. Aquí no estamos castigando al ego ni demonizándolo. No, estamos tratando de hacer un estudio científico, neutral y objetivo del ego. Porque cuando uno empieza a demonizar o a hablar con el término malo, 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 eso
activa emociones que no corresponden y que son dañinas. Porque el observador, nuestro yo, no funciona tampoco con el bueno o malo. Funciona observando las cosas como son. Y que todo en un momento dado nos sirve. O sea, todo puede jugar a la información que nosotros recibimos de la observación de lo que sea, juega a favor de la conciencia, del despertar. La paz que sobrepasa toda comprensión. Cuando no te identificas con nada, te das cuenta de que tu identidad esencial no tiene forma. Es una presencia que todo lo impregna, un ser anterior a todas las formas, a todas las identificaciones. Percibes tu auténtica identidad como conciencia en sí misma y no como aquello con lo que se te había identificado la conciencia. No, con aquello con lo que se había identificado la conciencia. Esa es la paz de Dios, la verdad definitiva de quién eres. No es yo soy esto o aquello, sino yo soy. Bueno, ahí adquirir la conciencia del yo soy real no tiene que ver con las identificaciones, ¿ya? Como hemos hablado, con lo que yo soy esto o aquello, no con definiciones. Cuando entramos en muchas definiciones, nos alejamos de la conexión con el yo soy real. Por ejemplo, yo soy chileno, yo soy latino, yo soy esto. Cuando le ponemos una serie de características, estamos hablando del yo ilusorio, del yo transitorio, del personaje, del empleado, no del Atman, del observador, del jefe, de la conciencia, el que debe guiarnos. Rendirse significa la aceptación interior de lo que es. Acepto lo que soy, estás abierto a la vida. La resistencia es una contracción interior, un endurecimiento de la concha del ego. Estás cerrado. Cualquier acción que emprendas en estado de resistencia interior, o que también podríamos llamar negatividad, creará más resistencia exterior y el universo no estará de tu parte. La vida no te ayudará. Esto habla de que el camino y la práctica de este trabajo interno tiene que ver con rendirse, ¿ya? Y aceptar estas realidades. No a resistirnos, no estar en una especie de lucha o resistencia interna, porque eso es un estado negativo. Y cuando uno se resiste, ya eso produce más y más resistencia, o sea, más fricción, más conflicto. Y también eso produce sufrimiento. La cosa no es luchar contra el ego, la cosa no es entrar como en esa guerra interna, no es reprimirse, sino que aceptar lo que somos como ese yo superior y empezás a hacer un trabajo de autoobservación y en la medida que se va agudizando y se va puliendo ese trabajo, nosotros no caemos en tantas identificaciones diarias, no dejamos de ser tan reactivos, de estar en reacciones y en defensa, defendiendo tanto nuestra identidad, sino que las cosas después nos empiezan a rebotar,
¿ya? Porque ya no dependemos del reconocimiento externo de nuestro personaje. Hay gente que ya no, quizás no nos valora, no nos felicita tanto. Nosotros somos indiferentes para ello, pero como ya tengo una conciencia superior de que eso no es lo que yo soy realmente y que yo constantemente me anclo a mi naturaleza esencial, no dependo, ya no dependo de la validación externa. O sea, ¿en qué me apoyo? Me apoyo en la dignidad de mi ser, en el autorrespeto hacia eso, y como yo me conozco ese aspecto, empiezo a ver a todos por igual y empiezo a darme cuenta que todo esta pelea, estos conflictos de identidad, todo es un juego del ego. Entonces empieza a perder la importancia que antes le daba. Antes necesitaba mucho de esa validación y ahora no. La ilusión de propiedad. Bueno, esto es una de las facetas, de las características también que son un desenlace de toda esta dinámica del ego. Bienaventurados los pobres de espíritu, dijo Jesús, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres de espíritu? Sin equipaje interior, sin identificaciones, ni con las cosas, ni con conceptos mentales que tengan un sentido del yo. ¿Y qué es el reino de los cielos? La simple pero profunda alegría del ser que está ahí cuando te libras de las identificaciones y te vuelves pobre de espíritu. No importa con qué se identifique el ego, con tal de tener una identidad. Ya, eso pobre de espíritu tiene que ver que esa mochila de identificaciones, de conceptos, de que yo tengo esto, tengo más, tengo menos, todo ese equipaje, ya uno lo suelta. Eso significa estar pobre de espíritu, según esta interpretación de lo que dijo Jesús. Y eso es ser más libre y más liviano, y no depender, como digo yo, de todo ese equipaje. Darte la razón y negársela a otros es una de las principales pautas mentales del ego, una de las principales formas de inconsciencia. Nosotros siempre estamos en una lucha por tener la razón, y muchas veces esa lucha por tener la razón es negar la razón de otros. Empecemos a ver todas las discusiones que tenemos a veces. Principalmente eso se da mucho en pareja. Se discute quién tiene la mejor idea, quién está en la razón y quién no. Ya, eso es una pauta mental del ego. Cuando eso se extralimita, comienza una guerra, comienza una lucha, comienza un tira y afloja, que es bastante desgastante. El ego tiende a equiparar tener con el ser. Ya, el ego ahí también confunde el tener con el ser, que son cosas distintas. Tengo, luego soy. O sea, yo soy de acuerdo a lo que tengo. Y cuanto más tengo, más soy. Incluso esto tiene que ver no solamente con objetos materiales, incluso con estudios, con conocimientos, con experiencias. Ya es como que el ego se define mucho con lo que adquiere: estudios, títulos, viajes, diplomas, fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la enseñanza espiritual nos habla de que nosotros en esencia somos un ser independiente de lo que tenemos o lo que hemos adquirido en esta encarnación,
y que eso tiene un valor supremo. Ya por eso que los grandes maestros después empezaron a reconocer ese ser en toda la gente, incluso en personajes que se llamaban ser enemigos de esos maestros. Llegaban a un conocimiento interno tan agudo que veían el ser incluso en sus propios enemigos y veían que ese ser estaba tomado por un personaje súper identificado, súper inconsciente, súper extraviado, siendo un instrumento ya de egregores o de otro tipo de inconsciencia colectiva, pero no dejaban de verlo como lo que eran en esencia. Por eso que Jesús dijo, según la enseñanza, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Porque realmente cuando uno está tomado totalmente por la inconsciencia o por distintos yoes, no sabe lo que hace. No hace las cosas a plena conciencia. El ego vive a base de comparaciones. Bueno, esto también es una de las bases de las dinámicas de ese ego. Estamos siempre comparándonos. Es inevitable, porque como estamos identificados totalmente con nuestro cuerpo y nuestra personalidad, bueno, se nos acerca otro cuerpo y otra personalidad y hay una comparación inmediata. Ahora, ¿qué hacemos con esa comparación? He ahí la pregunta. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Ya hemos visto muchos conceptos, mucha información para no saturar. Y aquí también hay otros aspectos importantes que se manifiestan de una manera particular en el ego, como el deseo, pero el deseo del ego no es el deseo esencial que tiene el ser de manifestarse, de crear, de expandirse, de conocer, porque nuestro ser en este devenir de la creación se puede decir que sí tiene un deseo de experimentar, un deseo de crear, pero el yo real crea realidades. En cambio, el ego, como es ilusorio, tiene muchos deseos que son ilusorios, que tienen como objetivo muchas veces eh, el placer. Y hay distintos tipos de placer de acuerdo a la calidad del ser, o sea, del ego. Hay egos tan malsanos que sienten placer con cosas bastante densas y negativas. Y otros egos que no son tan densos, no son tan corruptos, bueno, tienen deseos que se podría decir que son más naturales. Pero ahí diferenciemos el deseo del ego del deseo esencial. Desear mantiene vivo al ego más que tener. El ego quiere desear más que tener. Aquí está diciendo que el ego, el deseo incluso es superior al tener, porque si nosotros muchas veces vamos logrando cosas y tenemos ciertas cosas, podríamos calmarnos y estar en paz, pero el deseo es insaciable. Es una necesidad adictiva, pero no es auténtica. El deseo es estructural, así que ninguna satisfacción puede ser duradera mientras esa estructura mental siga en su sitio. Ya aquí estamos hablando de algo que es estructural en la mente inferior, en la mente más básica,
y también en el sistema del ego, el deseo. El deseo es como una, algo que está activo siempre. Entonces, ¿quién es el que tiene que regular eso? Es ya un estado de conciencia más despierta, porque si nosotros nos guiamos solamente por el ego, esto entraríamos en algo sin fin, ¿ya? En una dinámica sin fin. Identificación con el cuerpo. Aparte de los objetos, otra forma básica de la identificación es con mi cuerpo. Equiparar con el yo, el cuerpo físico percibido por los sentidos, que está destinado a envejecer, marchitarse y morir, siempre conduce a sufrimientos tarde o temprano. O sea, si nosotros equiparamos lo que somos, que ese es el concepto yo, que como hemos visto, sí es real. Podemos llamarnos yo, pero si pensamos que el cuerpo físico es lo que somos, si lo equiparamos, eso nos va a traer mucho sufrimiento, porque el cuerpo físico está destinado aquí, como dice, a envejecer, marchitarse y morir. Y cuando el cuerpo físico empieza en ese proceso de decrepitud, si nosotros nos comparamos y creemos que somos realmente ese cuerpo, vamos a sufrir porque nadie quiere morir. Ese es uno de los sentimientos esenciales, el miedo a la muerte. Totalmente ligado al ego. Sentir el cuerpo interior. Es la sensación de vida que hay en tu interior. Es la energía vital que te da la vida. El puente entre la forma y la no forma. Adopta la costumbre de sentir el cuerpo interior tan frecuentemente como puedas. Bueno, aquí está hablando de un cuerpo interior. Buena práctica es, por ejemplo, relajarse, entrar en un estado de calma, de meditación y sentir ese cuerpo interior. Y ese cuerpo interior es pura energía. Incluso podemos entrar en un contacto con el espacio cuántico y nos podemos percibir ahí como pura energía, pura luz. Por eso, como práctica, se recomienda conectarnos y sentir ese cuerpo interior, ese cuerpo de energía vital. Y ahí vamos a darnos cuenta que eso también habita en nosotros y un cuerpo que es permanente y que no está destinado a envejecer, marchitarse y morir como nuestro cuerpo físico. Es muy bueno expandir la conciencia y empezar a tener experiencias con esas otras dimensiones que nos constituyen como ser. ¿Para qué decir las personas que han tenido experiencias con viajes con ayahuasca, con estos rituales de plantas sagradas? Bueno, muchas veces se experimenta al ser en otra realidad, en otro universo, se puede decir. ¿Y eso qué es lo que hace? Ya la conciencia empieza a no se identifica, desidentificarse tanto ya con los aspectos más densos o materiales, como pueden ser el cuerpo físico, o incluso el yo, porque también hay unas experiencias ya de expansión de la conciencia que también el yo ahí se, se dilata tanto, pierde tanta consistencia, se puede decir, que la conciencia ahí también empieza a modificarse, a ver las cosas de otro punto de vista.
Vamos a dejar de compartir y si tienen alguna duda o algún comentario, ya, con respecto a este tema, somos todos oídos. Ana María puso, gracias Miguel, tremendo tema. Una consulta, don Miguel, buenas Sí, noches. dígame. ¿Cómo yo puedo discernir en realidad cuando trabaja el ego? Porque muchas veces en realidad el ego en ese sentido es un poco astuto y cree que nosotros creemos que en realidad, cierto, estamos con una apertura a conciencia y no está trabajando el ego. Entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir que ciertas situaciones o algún acto que hemos realizado no netamente está trabajando el ego? Qué buena Mira, pregunta. eso hay varias formas. Una de las formas es que tú te autoobserves y puedas identificar. Ya, si tú estás identificada con un aspecto X o no, eso en el momento. Cuando tú te pones a autoobservarte, inmediatamente ahí aparece el observador. Ahí tú estás activando la conciencia y está observando al personaje, independiente de lo que estés haciendo. La identificación absoluta va a desaparecer. ¿Ya? Aquí no estamos hablando de que uno neutralice el ego 100% y lo disuelva por el solo hecho de darse cuenta, no, porque eso es un proceso bastante progresivo y es así nomás, o sea, no va a ser de la noche a la mañana, eso es paso a paso, pero sí lo que podemos hacer es desactivar la identificación total con el ego y para eso hay que activar la observación. Obsérvate, recuérdate a ti misma como un ser y empieza a observar tus sentimientos, tus pensamientos, tus acciones. ¿Quién la está dirigiendo? ¿Un estado de plena inconsciencia o estás siendo consciente de lo que estás haciendo? Esa es la gran diferencia. Otra es por los resultados. Nosotros estamos haciendo muchas cosas y siempre de repente hay un efecto. Y nosotros por el efecto podemos comprender la causa. Si el efecto es cohesión, equilibrio, satisfacción de mi persona con el entorno, si hay paz interna, si hay una conciencia tranquila, o sea, la conciencia en paz, no hay contradicción, no hay arrepentimiento, no hay conflicto, quiere decir que se actuó de una manera bastante coherente, armónica, equilibrada y consciente. Cuando el resultado es un conflicto interno, ya, y que también se proyecta en el exterior, y no hay paz, hay contradicción, ahí se puede decir, pucha, parece que la causa o actúe de una manera bastante sesgada y bastante identificada con el ego, con aspectos de mi ego. ¿Se entendió lo que dije o no? Sí, lo que yo le iba a consultar respecto de lo primero que había dicho usted de las varias alternativas era de estar consciente y hacerse como una autoevaluación respecto de una situación o de un acto que uno haya hecho, ¿cierto? En donde uno empieza a cuestionar, o sea, a preguntarse, pero ¿a qué me lleva esto? ¿Por qué yo reaccioné de esta forma? Ahí es donde uno está consciente de ello y ahí es donde trabaja la conciencia, ¿cierto? Eso es analizando los resultados.
Pero yo te hablé al principio de la autoobservación aquí y ahora. Un ejemplo de la autoobservación de Yo te aquí puedo ahora. preguntar, ¿tú practicas o entiendes o lo has hecho o lo haces autoobservarte en el momento? Sí, Ya, cuando me tú te estás toca. autoobservando, inmediatamente estás creando una separación entre el observador y el observado. ¿Ya? Y eso corta la identificación. ¿Qué es la identificación? Es cuando uno está actuando en automático, reaccionando con el ego. Y está totalmente inconsciente. No es consciente de sus emociones, de sus pensamientos. No, uno está actuando, está funcionando como 100% como el personaje, como el títere, como el avatar. No está siendo dirigido. Cuando uno se auto observa, inmediatamente se produce esa conexión que yo dije que al principio con el jefe de la empresa se activa el micrófono y se activa la cámara. Entonces está siendo guiado. Y si el empleado de la empresa empieza a pelear, se identifica o, o empieza a hacer una estafa o se queda dormido en el trabajo, el jefe inmediatamente le dice, hey, ¿qué estás haciendo? Y lo pone en orden, le pone en coherencia y en acción de acuerdo a los propósitos de la empresa. Por eso que también se habla que de los siete pecados capitales, que son unas expresiones ya del ego, que se habló mucho de eso en varias escuelas, y se hablaba de una cara del ego que era la lujuria, otra cara que era la avaricia, la codicia, la pereza, la ira, el orgullo, la soberbia, y así, que son como expresiones del ego. Por eso te digo, la autoobservación es clave y también la evaluación posterior, porque siendo bien sincero, es bien difícil estar en autoobservación consciente las 24 horas del día. Incluso cuando nos dormimos, se acaba también esa atención y ahí se expresa el inconsciente libremente. Por eso también nosotros podemos hacer una evaluación a posterior. Y hay una práctica también que se llama la retrospección diaria, que hay gente que la hace que antes de dormir repasa desde el momento que está acostado o antes de acostarse, repasa todo el día hasta que se levantó. Y ahí va identificando ciertos momentos del día donde estuvo bastante dormido, pero se va haciendo consciente de eso y también eso va modificando una pauta de conducta que se puede repetir al día siguiente, pero uno ya se es más consciente de eso y cuando a lo mejor ese momento se va a repetir una situación similar, despierta, porque ya como que la detectó como una rutina que se le pasó colada en el día. Con una retrospección uno puede darse cuenta que a lo mejor estaba en el trabajo y llegó una persona que le cae súper mal. Y uno se descompuso y uno reaccionó de una manera. Y en la retrospección se da cuenta de eso, lo observa. Y puede que en el día, al otro día, eso se vuelva a repetir, pero ya se va a hacer más consciente de esa dinámica y la actitud va a ser distinta. No tan dormida, no tan automática, no tan reactiva. ¿Le sirvió la A mí explicación? sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? No, interesante lo que estás diciendo porque es como muy difícil estar atento a eso. Es Es una difícil en práctica, realidad. es una práctica. Claro.
Miren, claro. todas las prácticas nunca empiezan fáciles si es que recién comenzamos a hacerlas. Cuando alguien empieza a hacer yoga, ¿es fácil? No. Claro. Cuando uno quiere ser pintor, quiere pintar cuadros con algún grado de decencia, pucha, empieza y quizás los primeros cuadros que hace son mamarrachos, pero va a llegar un momento que va a pintar algo de acuerdo a su expectativa. Todas las prácticas son Claro. así. Lo importante es encontrarle sentido a la práctica y disfrutarla, disfrutar el proceso, porque el ego también quiere resultados rápidos y también se mete en el mundo de la espiritualidad y quiere y tiene expectativas y se aburre y deja todo botado porque también se mete en este mundo y no entiende el Mm. mundo de el autoconocimiento o el autodesarrollo, no lo entiende, entonces crea expectativas falsas y bien fantasiosas al respecto. Bueno, lo dejamos hasta acá y la próxima semana vamos a hacer una clase con respecto a los fundamentos de la sanación cuántica. Voy a pegar el afiche, voy a pegar después el link para que ustedes lo puedan compartir con muchas personas que a lo mejor quieren entender o quieren hacer el curso de sanación cuántica. ¿Ya? Vale, gracias. Ya que estén bien. Chao. Chao, Gracias a gracias. Que estén usted. bien. Chao, buenas noches. Chao.